Invito a que te quedes a ver este video conmigo hasta el final, ya que en él descubriremos juntos algunas cosas. Como quién es la piedra angular, y si todavía existe el nombramiento de apóstoles y profetas, y muchas cosas más. Quédate conmigo, analicemos este video juntos, y no olvides que la finalidad de estos videos es para un crecimiento espiritual tanto de ustedes como mío, y así juntos crezcamos en el nombre de Jesús. No olvides suscribirte, darle like, activa la campanita. La paz y la bendición de mi Señor Jesucristo y el Dios Todopoderoso esté contigo y nos veremos el próximo video. Amén. Hola, ¿qué tal? Que tengan un excelente día. El día de hoy vamos a tratar un tema referente al fundamento de los apóstoles. Y hoy vamos a descubrir juntos si en la época actual existen los apóstoles o solamente existe el don de profecía. Si existen los profetas o si existe solamente el don de profecía, que es algo muy diferente. Pero antes de entrar al tema, quisiera que abriéramos nuestra escritura en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20 al 22, dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en su Espíritu Santo. Bien, antes de entrar directo al tema, le voy a presentar unas imágenes. Son dos imágenes. La imagen número 1 que le presento a continuación, usted analícela para que tengamos una idea de lo que vamos a hablar en este momento. Esa imagen que le estoy presentando está simbolizando o representando a nuestro Señor Jesucristo. Creé o hice esas dos imágenes con la idea de que usted más o menos tenga una idea de qué es la piedra angular. La piedra angular, la cual utilizaban los hebreos para toda construcción, es esa que está señalándonos la flecha en la parte de arriba. Esa piedra angular ahora sí que medía su diámetro hacia la otra piedra que está abajo. El punto amarillo que usted está observando, ese punto amarillo con la piedra angular de arriba, se nivelaban, ¿sí? Para que de esa medida se iba a tomar toda la construcción. Toda la construcción iba a depender de la estructura de esa base, de esa piedra angular. Esa piedra angular iba colada juntamente con la base que usted ve abajo, ¿sí? Van coladas juntamente, son de concreto sólido. No es bloque, es concreto sólido. Lo único que ahí no representa a nuestro Señor Jesucristo es donde dice la palabra ángulo. El ángulo representa a los apóstoles y profetas, pero la piedra angular que está en medio de ese ángulo representa a nuestro Señor Jesucristo, incluyendo esa medida de ahí hasta la parte de abajo, es la cimentación donde está construida la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, le paso la siguiente imagen. Ahí ya le estoy especificando más claramente. La parte de abajo, como le estoy indicando, dice Jesucristo, es el fundamento, es la base principal, colada a esa base juntamente con la piedra angular que dice ahí, ¿sí? Y de ahí se toma toda la referencia para la construcción, siendo la cimentación principal nuestro Señor Jesucristo, y sobre él están los apóstoles, como le indico ahí le especifiqué, está Pedro, está Pablo. Pedro es una de las columnas principales que está sobre la construcción de la iglesia, y ahí le siguen los profetas y demás apóstoles, y encima de ellos
si usted puede analizar, está la construcción de la iglesia, que es los gentiles y los hebreos unificados para hacer una sola iglesia. Dice, nuestro Señor Jesucristo decía que ya no serían más dos pueblos, sino que serían unificados para que fueran un solo pueblo, una sola iglesia, para la gloria y honra del Dios Altísimo, nuestro Padre Celestial. Entonces, el fundamento de Cristo, que son los apóstoles y profetas, ya está establecido. Lo que se sigue construyendo sobre ellos, si usted analiza, es la iglesia unificada en hebreos y gentiles. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que ahí ya no necesitamos agregarle más al fundamento de la iglesia. La iglesia ya fue fundada, ya fue establecida, ¿sí? Entonces, ahora, ¿sobre quién fue fundada o establecida la iglesia? Sobre Jesucristo. Hay muchos por ahí que andan diciendo que el fundamento de la iglesia está en Pedro y que él es la principal piedra de la iglesia. Pues déjeme decirle que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Jesucristo está diciendo que Él es la piedra angular, el fundamento. La palabra fundamento, ¿sí?, significa fundador, que nuestro Señor Jesucristo es el fundador de la iglesia y por esta razón sobre Él está construido la cimentación. Sobre Él está la columna llamada Pedro, sobre Él está la columna llamada Pablo, sobre Él está las columnas llamadas profetas y demás apóstoles. Sobre Él, no sobre Pedro. Porque si la iglesia hubiese sido fundamentada sobre Pedro, entonces Cristo estaría sobre Pedro. Y déjeme decirle que la iglesia no tendría un buen fundamento, ¿sí? Entonces no es Pedro sobre Cristo, es Cristo primero y después Pedro encima, ¿sí? Y después de Cristo está Pedro como el líder principal de los apóstoles, porque el Señor le dijo, apacienta mis ovejas, ¿sí? La palabra es, tú dices que soy el Cristo, le dijo el Señor, que yo soy el Señor, que soy el Hijo de Dios. Yo también te digo a ti que tú eres Pedro, ¿sí? Y sobre esta y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No le dijo, y sobre esta piedra, dijo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí está diciendo que el ángulo principal de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y sobre nuestro Señor Jesucristo está Pedro, está Pablo, los apóstoles y los profetas. Ahora, sobre el fundamento de ellos, apóstoles y profetas, está construida la iglesia que viene a ser unificada entre hebreos y gentiles, como le decía yo antes. Entonces, ¿qué es lo que se está construyendo en la época actual? La iglesia. Se está unificando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero ya no se van a agregar más apóstoles, ya no se van a agregar más profetas. Ya lo que está establecido, lo que está escrito, está escrito. Ahora, usted y yo no nos podemos denominar apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque nosotros no tuvimos un trato directo con nuestro Señor Jesucristo. El único que puede ser denominado apóstol y profeta es aquel que tuvo un trato directo con Él y recibió las ordenanzas de Él directamente. Un profeta recibía las ordenanzas directamente de Dios y las indicaciones, hablaban con Dios. Entonces, en la época actual nosotros recibimos el evangelio por medio de los apóstoles, ¿sí? Y por medio de los apóstoles nosotros nos convertimos por fe al cristianismo y somos agregados a la iglesia como miembros o siervos, servidores de Cristo, ¿sí? Está Cristo, nuestro Señor Jesucristo le dio la ordenanza a los apóstoles. Los apóstoles tomaron las ordenanzas y las empezaron a impartir a todo el mundo, cuando Él le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero nosotros no recibimos las ordenanzas, las enseñanzas, o todos los misterios y secretos, o la historia de Cristo, no fue directamente por Cristo, fue a través de los apóstoles. Y si usted se va al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos habla, el apóstol Pedro nos habla, Santiago, Mateo, ellos nos hablan y por medio de ellos nosotros recibimos, ¿sí?,
el Evangelio. Por medio nosotros recibimos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos fueron los que tuvieron el trato directo con Él y por medio de ellos nosotros nos convertimos al Evangelio. Y esto nos hace que nosotros seamos siervos y consiervos de ellos, o siervos y consiervos del mismo Señor al cual ellos sirven, que es a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo llamara un apóstol más o un profeta más, se tendrían que agregar más doctrinas y más enseñanzas a las Escrituras, porque Él está dando un ordenamiento a un profeta o a un apóstol, y entonces todo ese ordenamiento que Él está dando a un apóstol, a un profeta, tiene que ser agregado a las Escrituras. Pero Él ya no llama a un apóstol, Él ya no llama a un profeta, ya los que fueron profetas y los que fueron apóstoles ya fueron, y todo lo que tenía que ser escrito en la Sagrada Escritura ya está escrito, que fue dictado por los profetas y por los apóstoles. Entonces, a través de toda esta Escritura nosotros nos convertimos a Cristo, nos convertimos a Dios. Entonces, los apóstoles ya fueron establecidos, los profetas ya fueron establecidos. Pero usted dirá, pero es que la Biblia dice que a unos constituyó, dice, de acuerdo a los dones, el don de profecía, que el don de esto, el don del otro. Bueno, esos son dones que Dios da a los hombres para que sean impartidos y para crecimiento de la iglesia. Pero ya el fundamento, la estructura de la iglesia ya está establecida. Ya no se van a agregar más apóstoles, son 12. Y después de esos 12, todos los demás que se agregan son siervos y servidores del Señor, nada más. Ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. La Escritura dice que hasta Juan el Bautista se estableció el último profeta, y que en el llamado de Pablo, aunque no pertenecía a los 12, Pablo decía: yo como apóstol de Jesucristo soy el último, el más pequeñito, dice, agregado a los apóstoles. Pero hasta Pablo es el último llamamiento a un apostolado. Usted no lee en la Escritura que Jesucristo anduvo llamando más apóstoles o más profetas. Hasta ahí. ¿Por qué? Ahora, ¿qué es lo que está esperando nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial? El cumplimiento de la Escritura, el cumplimiento de todas las profecías, el cumplimiento de todo lo que escribieron y pusieron los apóstoles para conocimiento de nosotros. Porque la Biblia dice que no pasará ni una jota ni una tilde de la Escritura. Entonces ya Él ya no va a agregar más. Si Él hace un llamado a un apóstol, a un profeta, es porque va a agregar más doctrina, va a agregar más profecía, pero Él ya no va a agregar más de lo que no está escrito. Ellos están esperando nada más el cumplimiento de esta Escritura para que llegue el final de todas las cosas. Entonces, todos a partir de los apóstoles en adelante somos llamados siervos y consiervos del Dios Altísimo y de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Señor. Le voy a poner un ejemplo. El llamado de un profeta, ¿cómo era? El llamado de un profeta era tener un trato directo con Dios. Y esto no especifica de que vi a Dios por un sueño, que vi a Dios por una visión, que vi a Dios. No, esto especificaba que Dios trataba directamente con ellos y hablaba con ellos. Entonces, era una orden directa de Dios al profeta cuando Dios quería que algo se dijera al pueblo, en este caso al pueblo judío, al pueblo hebreo. Era un trato directo con Dios. En la época actual, alguien que se diga ser profeta siempre te dice que yo escuché una voz audible, que yo me levanté de la cama y vi un marco y el Señor me dijo que yo fuera a decir esto, o que el Señor me habló, que el Señor me mandó, pero no tuvieron un trato directo con Dios como lo hacían los profetas en la época antigua. ¿Y cómo eran los profetas en la época antigua? Eran personas apartadas totalmente para el servicio de Dios. ¿Dónde vivían? Dice que algunos vivían en los templos, ¿sí? Toda su vida. Dice que otros vivían en cuevas. Dice que ellos vivían apartados de entre lo más posible de los hombres, de las personas, porque ellos querían vivir una vida consagrada delante de Dios para que Dios tratara con ellos. Esa era la vida de los profetas. Ellos no tenían una casa, no tenían bienes, no tenían propiedades. Ellos vivían bajo la voluntad de Dios. Esa
la vida de un profeta. La vida de un apóstol, ¿cuál era? Cuando el Señor llamó a los apóstoles, punto número 1, como referencia que tiene que tener un apóstol, son aquellos que anduvieron con Cristo. Este es el verdadero apóstol, el que anduvo con Cristo. Número 2, que fue testigo de todos los milagros y todo lo que Cristo anduvo haciendo cuando Él anduvo en la tierra. Este es el apóstol verdadero, el que anduvo con Cristo, el que participó con Cristo de todo lo que Él anduvo haciendo. Número 3, fue un testigo, ¿sí?, de la resurrección y ascensión de Cristo, ¿sí? Y el número 4 es recibió directamente por Jesucristo las ordenanzas y las enseñanzas, como cuando Él les dijo, id y predicad el evangelio. Este es el verdadero apóstol, que tiene un trato directo con Cristo. Ahora, el último apóstol del cual hablamos, que es Pablo, él tuvo un trato directo con Él. Dice que Pablo iba de camino a Damasco y que el Señor Jesucristo se le presentó y él vio el resplandor, el rayo de luz, y dice que el Señor le habló y le dijo, yo quiero que dejes de perseguir a mi iglesia y vas a ir a tal lugar y te van a dar indicaciones, y a partir de hoy, ¿sí?, a partir de ese momento Pablo se sometió a la voluntad de Cristo, y Pablo fue un gran personaje, fue uno de los fundamentos principales en la iglesia, fue una de las columnas principales. ¿Sabe para qué? Para que por medio de el evangelio que traía Pablo, muchos gentiles se convirtieran a Cristo, ¿sí? Pablo fue un medio para que el evangelio llegara hacia todos los gentiles, y Pedro fue un medio para que el evangelio se cimentara entre los hebreos, entre los judíos. Entonces, y de ahí a Pablo y a Pedro se agregaron los otros 11 apóstoles. Entonces, entre ellos propagaron el evangelio entre gentiles y hebreos. Los apóstoles, juntamente con Pedro, acompañaban a Pablo y iban a los gentiles a esparcir el evangelio, y Pablo iba con ellos también y esparcían el evangelio entre los judíos, los hebreos. Entonces, ahí está el fundamento de la iglesia, ¿sí? Como le especifiqué en la imagen, primero Cristo, sobre Cristo está establecido, ¿sí?, las columnas que son Pedro, Pablo, los apóstoles y los profetas, y sobre esas columnas nosotros estamos cimentados. Ahí está diciendo la Escritura, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué significa fundamento? Fundador. ¿Quién es el fundador de la iglesia? Cristo. ¿Y sobre quién está fundada la iglesia? Sobre Cristo, ¿sí? Él es el ángulo principal. Ahora nosotros, ¿cómo creemos en Cristo? ¿Cómo llegamos a Dios? A través de los apóstoles que traen el evangelio. Porque cuando usted viene a Cristo, ¿por medio de quién escuchó el conocimiento de Cristo y el evangelio? Por medio de Pablo, Pedro, Juan, Mateo, Santiago, Judas, por medio de ellos. No fue Cristo directo, fue por medio de ellos que nosotros conocimos a Cristo, y por fe servimos a Cristo y creemos en todas las promesas de Cristo, pero por medio del evangelio que ellos nos pusieron, porque ellos tuvieron un trato directo con Cristo y recibieron las órdenes directas de Cristo para alcanzar a muchas personas, en donde formamos parte nosotros, gentiles y hebreos, formando así a la iglesia cimentada sobre la creencia, sobre el evangelio que traían los apóstoles y profetas, que estaban cimentados en la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso les decía yo, ya no más profetas, ya no más apóstoles, ¿sí? Ya no más esos que se autodominan, yo soy apóstol de Cristo, pero ¿quién te nombró? ¿Hablaste con Cristo directamente? Y Él te dijo, tú serás mi apóstol, y ya no van a ser 12, van a ser 13. ¿Quién te nombró profeta? Que se autodominan profetas. Un nombramiento de un hombre a otro hombre, eso no es válido. Es que Dios, el nombramiento válido es que Dios trate contigo directamente. Es que nuestro Señor Jesucristo se te aparezca y te diga, hijo mío, a partir de hoy tú serás mi apóstol o tú serás mi profeta. Un trato directo con Él, ¿sí? Pero no es así, ya Él ya no se va a manifestar así. Él ya lo que estableció ya está establecido. Ahorita Él está tratando con la humanidad a través del evangelio que nos traen ¿quiénes? Los apóstoles y los profetas.
ya que por medio de ellos nosotros tenemos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de todas las promesas que vendrán para los que creyeren en Él. Bendito es el Señor. Entonces, el fundamento ya está. Que ya no le engañen diciendo, yo soy apóstol del Señor y que Él me dijo que... Muchos se levantan de la cama y vi un arco y vi ahí un reflector y ahí el Señor de pie. No, esas son fábulas. Esas son fábulas. Esas son mentiras. O que yo escuché una voz audible, el Señor me dijo y esto y esto. No. Si Dios quiere tratar contigo es directamente, se te presenta. No lo vas a ver físicamente como Él es, pero Él se te presenta ahí y te habla. Y te dice, yo soy tu Señor y te ordeno que hagas esto y esto. Ese es recibir un llamado directo a ser apóstol, un llamado directo a ser profeta. Pero como le vuelvo a repetir, eso ya no sucederá, porque lo que está escrito ya está escrito. Ya lo que el Señor espera es nada más que se vaya cumpliendo. Pues dice, porque no pasará ni una jota, ni una tilde de lo que está escrito. Pasará el cielo y la tierra, pero todo tiene que ser cumplido. Ahorita en esta época solamente se está esperando el cumplimiento de las Escrituras. Ya no se va a agregar más a las Escrituras. Bendito es el Señor. Entonces, quisiera que analizara en el libro de San Lucas, el libro de San Lucas 16 dice lo siguiente, hablando de Juan el Bautista, dice, la ley y los profetas eran o fueron hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, ¿sí? Y todos fue anunciado, dice, y todos se esfuerzan por entrar por él. Repito, la ley y los profetas eran o fueron hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar por él. ¿Por quién? Por el reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es el fundamento de la iglesia? El evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Todos entran por ahí. Primera de Corintios 15, 7 y 8 dice, el apóstol Pablo dice, Jesús apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, decía el apóstol Pablo, constituyéndose el apóstol Pablo en el último apóstol elegido, ¿sí? Directamente por nuestro Señor Jesucristo, con el plan y el propósito que Él sería el medio para que los gentiles fueran alcanzados por el evangelio y la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Entonces, cuando lleguemos a la etapa final, que lleguemos ya ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él en estos momentos y a estas alturas lo que está esperando es que lleguen allá los siervos y consiervos que están sirviendo a un mismo amo, a un mismo Señor. ¿Y cuáles son esos siervos y consiervos que están sirviendo a un mismo amo y a un mismo Señor? Somos nosotros, la iglesia en general, que ha recibido el evangelio por medio de apóstoles y profetas. Es lo único que están esperando, porque en la gran resurrección que hubo cuando Cristo resucitó al tercer día, ya todos los profetas se fueron con Él. Y muchos de los santos varones de Dios se fueron con Él. Los únicos que probablemente no están con Él, porque esos murieron después de Cristo, son los apóstoles, ¿sí? Ellos están esperando la resurrección, pero los que ya están ya clamando allá, fueron los que resucitaron con Él, cuando Él resucitó al tercer día, desde Adán hasta Juan el Bautista, como les decía yo antes. Y están clamando y pidiendo justicia y diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Entonces ahí en Apocalipsis 6:11 dice que el Señor les dijo, esperen un poco más, porque van a llegar aquí sus hermanos, los consiervos, ¿sí? Los que igual a ustedes que tienen que morir por causa del evangelio, por causa de la enseñanza, por causa de la palabra. Los consiervos, ellos todavía tienen que llegar aquí. Ahí no está diciendo profetas,
que tienen que venir los profetas, que tienen que venir más apóstoles, que tienen más escogidos. Y ahí está diciendo que van a venir aquí todavía los consiervos, y consiervo es un servidor de Cristo. Consiervo es un servidor igual a todos los que han servido al mismo Señor al cual servimos nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Son los que van a llegar allá, para que cuando lleguen allá esos consiervos, entonces se empiece a movilizar el juicio final sobre esta tierra. Mientras los consiervos, los predicadores, mientras la iglesia no sea arrebatada, mientras todos los seguidores de Cristo no sean presentados allá en un arrebatamiento y una resurrección, todavía no vendrá la destrucción o el fin de todas las cosas. Hasta que ellos sean presentados y sean unificados con los que ya están allá, hasta entonces vendrá la destrucción y la ira de Dios sobre esta tierra. Bien, entonces, para que usted quede ahora sí claro, que ya en esta época todos somos llamados siervos del Señor, no apóstoles, no profetas. Es muy diferente que usted estando en una congregación, de repente el Espíritu de Dios lo tome y usted tenga el don de profecía y el Señor empiece a usarlo a usted para que usted dé una profecía. Usted no es profeta, usted tiene el don de profecía, el Señor lo usa como un medio para que usted dé un mensaje al pueblo de Dios, pero hasta ahí. Pero ya usted ya no anda como andaban los profetas antes. Usted lo único que está haciendo es servir a Cristo, humillarse a Cristo, servir a Dios, andar en santidad, en limpieza delante de Dios y estar esperando que Dios lo use cuando Él quiera. Pero es el don de profecía, no es que usted sea un profeta ungido para andar por todo el mundo como lo hacían los profetas antes. Sí, hay diferentes dones, el don de lengua, el don de profecía, hay muchos dones, pero ese es punto y aparte. Los apostolados y los profetas ya están fundamentados sobre el fundamento que es Cristo, ni uno más. Ya nada más esperamos el cumplimiento de las Escrituras. Bien, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos pendientes al próximo video. No olvide suscribirse a mi canal, El Mundo Cristiano. Mi nombre es Luciano Hipólito Pérez. Dele like a mis videos, comparta los enlaces de mis videos para que crezcamos en el nombre del Señor Jesucristo. Hasta la próxima.